Los japoneses, sin necesariamente saber la fisiología, ellos sí se han acostumbrado a ese tipo de dieta, ¿no? 6 veces al día y solo comen hasta sentirse que es suficiente para calmar el hambre, ¿no? No comen hasta repletarse. Entonces nosotros somos gordos, los japoneses son delgados, ¿no? ¿Esa es la razón? Entonces, como les digo, moviliza glucosa, moviliza grasas, el cortisol, ¿no? A ver, jóvenes, la ACTH es una hormona que se comienza a generar también en el estrés, ¿no? El hipotálamo nos dice, estamos en estrés físico, en estrés mental, ¿no? Mañana tengo 5 exámenes, mañana y no he estudiado nada, hoy día comienzo a estudiar, ¿no? Entonces, ese es un estrés mental igualmente. Entonces, ¿qué sucede? Como es una hormona de estrés, se libera el hipotálamo, la corticotropina, el CRH, ¿no? Después se libera el ACTH en la adenohipófisis y genera liberación de cortisol en la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces, el estrés físico también genera lo mismo, porque en el estrés físico necesitamos energía para poder realizar la labor que vamos a realizar. Entonces, nosotros también generamos, en el estrés también se puede generar más cortisol, ¿ya? Y la ACTH es una hormona que está pegada a la parte intermedia de la adenohipófisis. Nuestra parte intermedia de la adenohipófisis no está muy desarrollada en los humanos, muy desarrollada en algunos animales, sí. Y genera la hormona de los melanocitos, ¿no? Estimulante de los melanocitos. Eso es importante en situaciones de estrés. ¿Por qué? Porque en situaciones de estrés se comienza a generar más ACTH y estimula la formación de melanocitos, ¿ya? Y entonces a veces tenemos situaciones de estrés y pues se nos comienza a manchar la cara, ¿no? Dicen, pero ¿dónde me vienes? Yo me cuido, mis cremas, todo eso. Ya tienen la otra. Entonces, ya sabemos. ¿Qué más hacen los corticoides? Los corticoides también disminuyen la reacción inflamatoria y disminuyen la reacción inmunológica. Es decir, disminuyen la formación de interleucina 1. ¿Qué era la interleucina 1, jóvenes? Se están distrayendo. ¿Qué es la interleucina 1? ¿Se acuerdan o no se acuerdan qué es la interleucina 1? ¿Quién lo generaba? Los linfocitos. Los macrófagos, ¿no es cierto? Cuando los macrófagos llegaban y se comían a una bacteria, soltaban interleucina 1, ¿no? Y la interleucina 1 hacía que, era como la bengala que hacía que todo el resto de la inmunidad vaya ahí, ¿sí? Era la señal. Bueno, lo que sucede es que el cortisol disminuye la acción de la interleucina 1, disminuye la acción de los linfocitos T, disminuye la acción de la inmunidad en general, produce vasoconstricción de los capilares en la zona inflamatoria y entonces no sale líquido hacia el tejido y disminuye la inflamación. Motivo por el cual entonces dijimos, ese efecto lo vamos a usar. ¿Y dónde lo usamos? En pacientes que tienen síndromes autoinmunes, ¿no? Que la inmunidad no los va a matar, les damos corticoides para disminuir la inmunidad del paciente, ¿no? Lo usamos en pacientes que tienen inflamaciones severas, artritis reumatoidea, ¿no? Les damos corticoides para disminuir la inflamación, ¿sí? Entonces tenemos los usos de los corticoides. ¿Hemos llegado a sintetizar corticoides? Sintéticamente sí, hemos llegado a sintetizar corticoides. El cortisol le hemos dicho que es la BD de los corticoides, le hemos dado un valor de 1, ¿ya? Y el resto de corticoides que hemos sintetizado le estamos dando valores mayores, más potentes. La prednisona, valor de 4, la metilprednisolona con la triamcinolona, valor de 5, la dexametasona, valor de 30. Entonces son corticoides más potentes. Quien no haya usado dexametasona es lo que les decía el grupo anterior. Ustedes cuando vayan a visitar a sus tíos, a sus abuelitos, los lleven, todo, y para que no se aburran, para que no tomen la visita como aburrida, van y dicen, ¿qué medicina estás tomando, tío? O abuelito. Y se ponen a ver, ¿y esta medicina qué hace? ¿Esta medicina qué hace? Y se van a dar cuenta que todas las medicinas tienen que ver con la fisiología. Todas, absolutamente todas. Menos los antibióticos, todo el resto tiene que ver con la fisiología. ¿Ya? Y así ustedes se educan y no se les hace aburrir a la visita del abuelito y el abuelito piensa que están interesados en eso. ¿No es cierto? Entonces, les vuelvo a reiterar los efectos de los corticoides, ¿no? Como dijimos, los corticoides
La cortisona y la hidrocortisona, efecto 1, y el resto de corticoides tienen efectos mayores. Esto es importante, porque a veces decimos, ponle esto al paciente, ¿no? Por lo menos yo me cruzo con mis residentes, y a veces tenemos, cuando intuban, los residentes y sacan el tubo, se les cierra, se les edematiza la laringe, ¿no? Y el paciente no puede respirar, ¿no? Y ellos corren a buscar su metilprednisolona, que es carísima, ¿no? Y yo digo, ¿para qué le ponen metilprednisolona? No, es el más potente, ¿no? Entonces, este cuadrito les he hecho aprender, pero espero que no lo han aprendido los residentes. Entonces, la metilprednisolona tiene una potencia como 5 este corticoide. Y la dexametasona, que es una ampolla que va, y la metilprednisolona está por los 50 soles la ampolla. Y la dexametasona, que es una ampolla que vale 10 céntimos la ampolla, tiene potencia de 30, ¿no? Entonces, y su tiempo de vida media es más prolongado, todo eso. Entonces, es cuestión de que no estés a la moda, sino de que sepas la farmacología nada más de las cosas, ¿no? Entonces, y esto nos va a apoyar, nos va a ayudar a ustedes también, ¿sí? Nos va a ayudar a ustedes también. Los visitadores médicos les venden lo que sea con tal que receten, ¿no? Pero si tú sabes, has estudiado y sabes, lo escuchas, ya, gracias, listo, ¿no? Doctor, para que recete más, lo vamos a invitar a comer al Casa Andina, vamos a comer al Casa Andina, igual no me receta. Entonces, pero, ustedes tienen que tener seguro, fijo, lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Entonces, el cortisol sí está con el eje hipotálamo hipoficiario, con la ACTH, ¿no? Con el eje hipotálamo hipoficiario, con la ACTH. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay mucho cortisol, disminuye la ACTH y disminuye la hormona liberadora de corticotrópico, ¿no? Cuando hay poco cortisol, aumenta la ACTH y aumenta la hormona liberadora de corticotrópico, ¿sí? Entonces, seguimos con ese eje. Bueno, los estrés, todo eso. Ya, aquí vamos a... Los andrógenos, como les dije, tienen poco efecto, pero si tenemos un tumor que produce andrógenos en las glándulas suprarrenales en una mujer, por ejemplo, sí, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Porque comienza a producirse aumento del vello y alteración en los caracteres sexuales. Y tenemos patologías. Tenemos la principal cuando hay una hipersecreción de las hormonas de la glándula suprarrenal, el síndrome de Cushing. Hipersecreción, ¿no? Y esta se puede producir por 3 cosas diferentes. Primero, porque tengamos un tumor dentro de las glándulas suprarrenales que va a producir esto, ¿no? No produce hormonas, o sea, un tumor funcional. Segundo, a veces los tumores externos, sobre todo el tumor de pulmón, genera sus hormonas corticoides, aldosterona. Y tercero, en nuestro afán de tratar al paciente le damos mucho corticoide. Esto nos pasa sobre todo en las pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Y le damos prednisona, hidrocortisona durante tiempo prolongado, artritis reumatoidea, lupus, todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Leucemia. Entonces, esto hace que tengamos más cortisol liberado, ¿sí? Más cortisol liberado. ¿Y cuáles eran los efectos del cortisol? El metabolismo de los lípidos, glúcidos y proteínas. Por lo tanto, tenemos pacientes que movilizan grasa y su grasa se localiza más concéntrica en la cara, ¿no? Tenemos pacientes hipotensos, ¿sí? Si es que tenemos problemas, hipertensos, si tenemos problemas con la aldosterona, ¿no? Tenemos pacientes, si son mujeres y hace efecto sobre las glándulas, sobre la parte de los andrógenos, tenemos mujeres que comienzan a producirnos vellosidad, ¿no es cierto? Y el sutismo se llama en las mujeres. Y le hacemos un dosaje hormonal a este paciente con Cushing, ¿no? Le hacemos un dosaje hormonal a este paciente con Cushing. Y al hacerle el dosaje hormonal, vamos a encontrar el cortisol y la hidrocortisona aumentados, ¿no es cierto? Aldosterona probablemente también aumentada. ¿Cómo estará la ACTH? Igual, normal, alta, es un Cushing.
baja. Y la CRH, el hipotálamo, la liberadora de corticotropina, CRH, ¿cómo estará? Baja, alta. Baja. Si dijimos que es un feedback, es un eje hipotálamo hipoficiario. Cuando tú generas cortisol en la glándula suprarrenal, no por orden de acá del cerebro, sino la generas por acá, por orden de la glándula suprarrenal, entonces estás generando mucho cortisol. ¿Qué hace la hipófisis? ¿Qué hace el hipotálamo? Disminuyen su ACTH en su intento de bajar, ¿no? Ellos no saben que hay un tumor ahí, ¿no? Nadie les ha contado. Entonces, en su intento de bajar, disminuyen. Y entonces ahí sí, ¿ven? Les dan los análisis y no van a estar ustedes, ¿no? No, ustedes van ya, sí, esto está alto y esto está bajo. Entonces hay una hipersecreción de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Entonces ya saben ustedes más o menos. Y si estaría alto y ustedes todavía encuentran alto la ACTH y la CRH, está comenzando este síndrome. Está comenzando recién, por eso todavía está en sus niveles normales. ¿Ya? Entonces, eso es importante que sepan ustedes, jóvenes. Es importante, como les digo, cuando vayan a hacer el internado, ya nadie les va a contar esto, ¿no? Ustedes en el internado les van a, ya toma interno, rápido, ¿qué tiene? Ya toca, cuéntame, ¿no? Y ustedes y el interno están ahí, ¿no? Temblando, desmayándose en emergencias, sin saber cómo reaccionar, ¿no? Un Cushing antes y después del tratamiento. ¿Cómo hacemos eso? Por eso nosotros no podemos quitarle, si le damos corticoide a un paciente, le doy corticoide a mi paciente, le doy dexametasona o prednisona, le doy 2 meses. Y le digo, señora, ya no tome. Y la señora al otro día ya no toma. ¿Y qué pasa con la señora? La señora se acostumbró, su organismo, a tener ese corticoide, ¿no es cierto? Ese cortisol externo. Y ya no tiene cortisol interno. No lo genera poquito. Entonces, en el momento que no lo genera y se lo quito bruscamente, entonces la señora va a tener un síndrome de disminución del cortisol. Y ese síndrome de disminución del cortisol se llama Addison. ¿Ya? Se llama Addison. Antes del Addison vamos a este síndrome. Se llama síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn es un tumor específicamente de la zona vesicular, de la zona glomerular. Y solamente va a producir aldosterona. ¿Sí? Entonces, si tenemos un tumor que produce aldosterona, de hecho vamos a absorber más sodio, más agua, va a haber hipertensión, va a haber edema y vamos a tener hipopotasemia, ¿no? Entonces el paciente se nos puede morir de hipopotasemia, ¿no? Porque comienza a ponerse flácido, todo el fin. Bien, el Addison. El Addison lo podemos generar, como les decía, artificialmente, por lo que les decía, ¿no? O sea, le estamos dando tratamiento al paciente, le damos tratamiento, y de pronto le damos tanto tratamiento que el cortisol que tiene el paciente circulando es el externo. Y como la glándula suprarrenal ya no tiene cortisol que estaba funcionando porque dice ya tengo externo, ¿no? La ACTH cuando siente el cortisol normal deja de funcionar también. Entonces, deprivamos todo el eje, ¿no? Deprivamos todo el eje. En el momento que nosotros quitamos el cortisol bruscamente que le damos afuera, va a demorar unos días en comenzar a funcionar esa glándula suprarrenal, normal, con su eje, todo, que se vaya acostumbrando. Y ahí tenemos el problema. Entonces el paciente comienza a tener disminución de los efectos del cortisol. Y eso quiere decir no genera energía, no mueve grasas, ¿sí? El síndrome inflamatorio comienza a hacerse más preponderante, ¿no? Si tenemos la aldosterona, entonces también la aldosterona comienza a producir hipotensión en el paciente, ¿no? Y el paciente puede morir, ¿no? Tenemos otros efectos donde hay Addison externo, alguna infección que toma la glándula y la mata, la tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis en nuestro país muchas veces se va a las glándulas suprarrenales, hay tuberculosis en todo lado, en cualquier parte del organismo. Se va a las glándulas suprarrenales, se las comen las glándulas suprarrenales y no tenemos cómo generar cortisol, ¿ya? Que es la situación de estrés. Les contaba el grupo anterior. Entonces, si no tengo corticoides en el estrés,
Mi ACTH, ¿cómo estará? No tengo cortisol. ¿Cómo estará mi ACTH? ¿Alta o baja? Alta. Alta, ¿no es cierto? Mi CRH, alta, ¿no? Y no tengo, entonces ese es un Addison. Entonces, a esos pacientes hay que tratarlos con corticoides. Hace unos años atrás, tuve una paciente que tenía una peritonitis a todo dar, en riesgo su vida, y era una paciente que había tenido Addison. Entonces, estaba con corticoides, pero estaba descompensada, ¿no? Le tomamos, tenía bajo cortisol, entonces le dije al endocrinólogo, pues, ¿no? Entonces el endocrinólogo me dijo, hay que rellenarle corticoides, ¿no? Usamos los potentes, ¿no? Potentes y rápidos. Tratábamos de compensar. Pero tuvimos que hablar de la familia porque tenía que entrar a operarse, ¿sí? Entonces entró a operarse y en sala de operaciones, ¿qué se genera que no hay acá? Que estén sentados ustedes. Cuando un paciente le meten el cuchillazo, ¿qué le están generando a su cuerpo? Estrés. Y para ese estrés, ¿qué necesita esa paciente? Corticoides para movilizar todo, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de lo que le dimos, esa paciente estuvo hipotensa, todo se molestó, la pasamos a UCI, pero en UCI nos hizo algo que llamamos crisis addisoniana severa, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes imaginan en un Addison se puso ahí. Y se murió en 2 o 3 días después. Entonces, eso es importante, diagnosticarlo el Addison, tenerlo bien compensado, tratado, pero hay situaciones que se escapan aquí. Algo característico del Addison, que si nosotros no tenemos hormonas de cortisol, generamos ACTH en gran cantidad, ¿no? Para tratar de que haya hormona de cortisol. Pero la ACTH está al lado de la MSH, la melanoestimulante, ¿sí? Entonces la melanoestimulante comienza a secretarse en gran cantidad también y pigmenta nuestra piel. Y entonces los pacientes con Addison también son pacientes bien negritos, ¿ya? Morenos. No eran morenos, se volvieron morenos, ¿ya? Mi papá tiene Addison. ¿Tu papá? Sí. Monseñor. Y también tenemos algunas patologías cuando hay tumores específicos de las hormonas sexuales, ¿no? Con hiperandrogenismo, sobre todo en hombres, hiperandrogenismo, madurez sexual prematura, y en mujeres hirsutismo y disfunción sexual, ¿no? Bien jóvenes. Está bonita. Está muy linda. Quiero decirte que te amo. Que a pesar de que parece el tiempo más fuerte Oye, Cam. Oye, Cam. No te pases, estoy grabando. Vale. Ya, chao amigos. No, tengan un buen día. No,